Bendiciones del Señor, mis hermanos, y usted que nos ve en este día, gracias al Señor. Hoy nos volvemos a reunir, a encontrar para seguir estudiando la palabra del Señor, seguir conociendo más de Jesucristo, ¿verdad? Ya que ese ha sido el tema que hemos traído ya desde un tiempo atrás. Hoy nos detendremos a leer Mateo capítulo 9, versos 16 al 17, donde dice de la siguiente manera: y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan, dice la Escritura. Bueno, hoy nos ocupará tiempo para hablar de lo nuevo y lo viejo, ¿verdad? Una lección interesantísima que el Señor nos deja y que dejó para la gente de aquel tiempo como para hoy en nuestros días. Pero antes de continuar, permítame recordarles, somos Eclesía, Pastores Unidos desde acá de San Juan, Zacatepeques, para anunciar el Evangelio del Señor, ¿verdad? Y también permítame orar. Acompáñeme, por favor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por el privilegio de abrir tu palabra y ponernos, Señor, ante ti, para que tú nos hables a través de ella y que tu Espíritu Santo nos enseñe esas verdades que están en estos versículos, Señor. Por supuesto, danos un corazón que esté dispuesto a recibir tu palabra y llevarlo al terreno de la práctica, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, en los versículos que hemos leído ya y el estudio que nos dieron el día pasado, ¿verdad? El día anterior, se viene hablando, ¿verdad?, de esta historia, de cómo Jesús viene a dar esa enseñanza, una nueva enseñanza. Pero en este punto los fariseos acaban de criticar a Jesús porque mantiene un trato social con los pecadores. A ellos no les parecía muy bien. Los discípulos de Juan acababan de criticarlo también porque no enseñaba a ayunar a sus seguidores. Entonces, como pueden notar, tanto los fariseos como los discípulos de Juan estaban criticando a Jesús por su manera de enseñar y por su manera de comportarse. Unos se molestaban que él compartiera con los pecadores, los otros se molestaban porque no enseñaba a ayunar a los que le seguían. Está claro entonces que existen motivos de discrepancia entre estos grupos, ¿verdad? Estaban discrepando entre ellos por la manera en que él estaba enseñando, y obviamente entre los sistemas religiosos de los fariseos y los discípulos de Juan, y la manera en que Jesús entendía la espiritualidad provocaba esa fricción. Ahora bien, estas diferencias irán creando tensión entre los grupos, todos los grupos, y Jesús, que irá cada vez en aumento y acabarán finalmente en el complemento del rechazo o en el completo rechazo de Jesús por parte de los líderes de todas las agrupaciones religiosas de aquel tiempo en Israel. Es interesante observar esto, mis hermanos, porque iremos descubriendo cómo Jesús aprovecha estas discrepancias para poder presentar eso nuevo que él traía. Y Jesús sale al paso de eso y aprovecha esa situación. Ahora, la nueva enseñanza y práctica de Jesús no tenía cabida en el sistema religioso del judaísmo, no lo tenía. Ya veremos en un momento por qué. El legalismo de los fariseos y el ascetismo de los discípulos de Juan no conducen al camino de Jesús. No conducían. Cualquiera pues que quisiera ser seguidor de Jesús tendría que romper emocional y espiritualmente
con los antiguos esquemas y entregarse al nuevo sistema de Jesús en todas las áreas, a todos los efectos. O sea, no podía alguien venir y pretender estar en cierta manera de acuerdo con los discípulos de Juan y estar en cierta manera con los seguidores de Jesús, o de acuerdo un poco con esto que dicen los fariseos, pero también de acuerdo con Jesús. No se podía. La enseñanza de Jesús no lo permite y no lo permitía en aquel tiempo. Se necesita renunciar, romper emocional y espiritualmente a cualquier sistema o esquema religioso antiguo. Es lo que se puede notar aquí. Así que entonces no se pueden hacer componendas entre lo viejo y lo nuevo. Abrazar lo nuevo significa dejar lo viejo. Es lo que estará sucediendo y está sucediendo en esta situación, ¿verdad? Ahora, esto me lleva a pensar en muchas cosas que la palabra de Dios nos dice a nosotros hoy. Y también nos da a entender que no podemos pretender ser seguidores de Jesús trayendo un bagaje antiguo. No podemos. Así que entonces, Mateo quiere que nosotros también aprendamos esa misma lección, esa lección que Jesús dio en aquel tiempo. Cualquiera que sea nuestra formación ideológica, o me atrevería a decir teológica, esa concepción, ¿verdad?, de Dios, puede ser budista o musulmana o teísta o atea, católica o evangélica, la que usted escoja, que sea su formación, bautista o pentecostal. Nuestro compromiso con Cristo significa dejar de lado todos los esquemas heredados del pasado. No importa qué esquema, qué bagaje traiga usted, debemos ponernos enteramente a la disposición de Cristo y de su enseñanza. No debemos tener ni una sola atadura religiosa antigua. Bien dijo el escritor bíblico Pablo, ¿verdad?, allá en 2 Corintios 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, el bagaje antiguo, lo que yo tenía ya de concepción ideológica o teológica, Cristo nos da algo nuevo, algo diferente, algo distinto, y es necesario que nosotros renunciemos a aquellas cosas pasadas y ponernos, como decía, a disposición total para ser verdaderos discípulos de Cristo. Jesús nos explica que es imposible seguirle llevando o seguir llevando sobre nuestras espaldas todo el bagaje religioso del pasado. Es imposible. Ser discípulo suyo exige el pago de un precio. Y vaya si no lo dijo él, ¿verdad? Vaya si no lo dijo el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Parte del precio es renunciar a las estructuras y formas de la religión humana. Es necesario hacerlo. Bien lo dijo él. Lo recordará usted cuando el Señor Jesucristo dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie a sus ideologías, a sus teologías, a lo que sea. Debe renunciar para poder ir en pos de Él. Debe tomar su cruz, ¿verdad? Entonces bien lo dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, enseñándonos esa situación. Ahora, para explicar esto que estamos hablando, mis hermanos, para explicar estas ideas, Jesús emplea dos metáforas, es decir, dos parábolas. Por un lado está hay una ahí, pueden ver en Lucas 5:36. Usted sabe que pues toda parábola es un ejemplo del diario vivir, ¿verdad? Es decir, de la vida diaria, para darle a entender una verdad a los oyentes, a los lectores. Y la primera que él usa
pues Él nos lleva a un taller de costura, ¿no? Ahí nos lleva el Señor. Y dice Él, ¿verdad? Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, estira el vestido y se produce una rotura peor. Es decir, hermanos, el concepto de tela acá, yo creo que todos lo conocemos, ¿no? La tela, conforme avanzan los años, pues obviamente va dando de sí, se va desgastando, y de hecho hay telas que van encogiendo, las telas, ¿verdad? Aquellas que estaban hechas de lana, ¿verdad? Van encogiendo de tal manera que una tela ya antigua pues ya estiró, ¿verdad? O encogió. Y cuando usted le pone un pedazo de tela y lo lava, y ese pedazo de tela nuevo encoge, lo que hace es estirar la tela vieja, que lo que hará es romperla. Eso es lo que Él está, el ejemplo que Él está dando aquí, ¿verdad? Eso es lo que Jesús enseña, ¿verdad? Y Él diría que si reparamos la rotura de un vestido viejo con un remiendo nuevo, solo haríamos que se empeore el agujero de la tela vieja, ¿verdad? Porque al lavarse el remiendo encogerá y entonces va a desgarrar, a romper más la tela vieja. Tiene que ser compatible el uno con el otro. Es decir, para remendar una tela vieja necesitamos un pedazo de tela viejo. Ahí diríamos que lo viejo con lo viejo y lo nuevo con lo viejo, lo nuevo con lo nuevo. No se puede mezclar. Con ello Jesús sugiere entonces que su enseñanza no es compatible con los esquemas religiosos de los fariseos o los discípulos de Juan. El legalismo y el ascetismo no sirven como cauces válidos para el evangelio del reino. El ascetismo consistía o consiste en abstinencia. Por ejemplo, me abstengo de tener contacto con la humanidad porque el estar cerca de ellos me contamina. Y es el caso de grupos que se alejan a vivir a las montañas, ¿verdad? A vivir allá porque estar cerca de la sociedad contamina espiritualmente, o aquellos que dicen, no, yo me abstengo de comer esto y lo otro y aquí y allá porque me contamina, o tocar a un muerto, como decían en aquel tiempo. Eso es ascetismo, ¿verdad? Abstenerme. Algunos ejemplos, va mucho más allá. Entonces el Señor dice que ni el legalismo ni el ascetismo es compatible con el evangelio del reino. Los defectos del judaísmo, es decir, la tela vieja, no se pueden cubrir con algunas verdades de la fe cristiana, que sería la tela nueva. No se puede, mi hermano, es imposible. No puedo pretender yo decir, pues soy discípulo de Jesús, pero pues ahí de vez en cuando también me voy para allá y acepto esto. No se puede. Es imposible, mi hermano, mi amigo, es imposible. Por eso es que estamos hablando de lo nuevo y lo viejo, y de remiendos nuevos en vestidos viejos. Eso es imposible, dice el Señor. Es imposible. Entonces, si no vengo de una ideología o teología, o vengo de allá de haber caminado el mundo con todos sus placeres, no puedo pretender ser discípulo de Cristo, cubrir cierta parte y seguir un poco allá. No puedo. Es lo que está dejando claro el Señor. Lo viejo ya quedó, debe quedar atrás. Aquí debe ser todo, absolutamente todo nuevo. Luego, en el verso 17 de Mateo 9, el Señor nos da la segunda ilustración, que es similar a la primera, pero ahora nos lleva a una bodega de vinos. Ahí nos lleva el Señor, a esos lugares donde se almacena el vino. Y dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos, nadie,
porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Los odres nuevos son flexibles y ceden a las presiones creadas por los gases emitidos por el vino joven al fermentarse. Los odres, usted puede googlearlos si gusta y se dará cuenta que son unas bolsas hechas de piel de animales. Bueno, en aquel tiempo para hacer un odre debían matar un animal, quitarle las partes y quitar la piel, luego pues sellar las partes de la mejor manera, y eso servía para almacenar vino o almacenar aceite. En fin, el punto es que un odre o esa bolsa, cuando le ponen vino nuevo, obviamente se estirará, ¿verdad? Por la fermentación, dará de sí. De tal manera que entre más tiempo pase, el vino obviamente se conservará mucho mejor y será mucho mejor. Pero ese odre no se puede volver a usar para poner vino nuevo, un vino joven. ¿Por qué? Porque el vino joven se fermenta, emite gases, infla la bolsa, ¿verdad? El odre. Entonces un odre viejo se rompe y se echa a perder el vino, como también el odre, ¿verdad? Es lo que está hablando aquí el Señor, que los odres viejos se endurecen, se vuelven rígidos y frágiles, ¿verdad? Se rompen fácilmente por la presión del vino joven. Nuevamente decimos que es cuestión de compatibilidad, ¿verdad? De lo nuevo con lo nuevo y lo viejo con lo viejo. No podemos decir, no, pero esto de lo viejito me lo quedo todavía un poco y tomo esto nuevo de Jesús. No, es imposible. Los odres viejos solo sirven para conservar vino viejo. El nuevo debe guardarse en odre nuevo, eso es. Así que entonces el mensaje y el estilo de vida traídos por Jesús no encajan dentro de los odres viejos del judaísmo, no encajan. Lamentablemente, ¿verdad? Para algunos en aquel tiempo no encajaba y hoy igual. O soy una nueva criatura o soy aún una vieja criatura, por decírselo de alguna manera. Las estructuras del viejo sistema eran demasiado rígidas, no aguantaban la presión de la nueva vida en Cristo. Jesús, a lo largo de su enseñanza o de su ministerio docente, Jesús iba aclarando que su ministerio era nuevo y que hacía que el sistema viejo judío pues ya había caducado. Ahora, claro, no significa que está atentando o vino a atentar Jesús contra la ley de Dios revelada en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No. Por el contrario, significa que su cumplimiento fiel, ¿verdad? Es un cumplimiento fiel al venir Jesucristo, ¿verdad? Porque las mismas escrituras profetizaron claramente que el viejo sistema era provisional, era un sistema provisional, ¿verdad? Era lo que decía, vigente solo hasta la aparición del Mesías, hasta allí. Y le voy a leer un solo verso, mi hermano, mi amigo, para que usted note lo que estamos hablando en Isaías 42:9. Usted puede leer también Jeremías 31 al 34, o Hebreos 8, del 8 al 13. Pero Isaías 42:9 dice: las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Había llegado ya el fiel cumplimiento de aquello que se había dicho en el Antiguo Testamento. Jesús
iba a dejar claro que había venido para inaugurar un nuevo pacto, Mateo 26, 26 al 29 o Hebreos 8, 6. Un nuevo pacto basado en un sacrificio mejor que los sacrificios levíticos, ministrado por un sacerdote mejor, mucho mejor que Aarón, y que iba a ser sellado por un nuevo derramamiento del Espíritu de Dios. Mire qué interesante. Así que, mi hermano, por eso fue que Jesús, cuando vino y dio su enseñanza, lo que el Padre le había encomendado, fue rechazado por aquellos religiosos de la época, porque no encajaba. Ellos seguían allá, ¿verdad?, en aquel sistema que cuando Cristo vino había llegado a su fin. Jesús ya había hecho cosas suficientemente radicales y sorprendentes como para hacer ver que su ministerio era como vino nuevo y jamás podía encajar en los viejos confines del judaísmo. Había entrado en contacto con aquello inmundo de la sociedad, ¿verdad? Y que para el judaísmo y para el ascetismo de los discípulos de Juan no era correcto, ¿verdad? Eso era pecado. ¿Cómo va a ser eso? Por ejemplo, tuvo contacto con los leprosos. Un maestro, un rabino podía hacerlo según la tradición judía. Los gentiles, tuvo trato con los gentiles. Para un judío, el gentil no forma parte del pueblo escogido, a menos que se haga judío. Y también tuvo trato con las mujeres. Recordará usted una de ellas, aquella mujer que en la Biblia la conocemos como la mujer samaritana. Entonces Jesús vino a romper con tanta tradición. Y eso era lo que no encajaba, porque era algo nuevo. Necesitaba odres nuevos, una tela nueva. Había enseñado que hay lugar para los gentiles en el reino. Sí, eso enseñó él. Estaba dispuesto a romper moldes, y aún siendo un rabino que enseñaba valores éticos altísimos, se sentaba a comer con los pecadores. Vea usted. Y también eso lo enseñó él de manera muy clara y contundente. Él vino por los injustos, no por los justos. Él vino por los enfermos, no por los sanos. Nada de eso cabía en los esquemas de los demás rabinos de la época, mis hermanos, mis amigos. Y el día de hoy no es la excepción. No ha cambiado. Ser discípulo de Cristo significa ser odre nuevo. Mi hermano, no podemos jugar, no podemos pretender ser discípulos de Cristo y estar con cosas del pasado, con aquel bagaje religioso del pasado. Hace falta un odre nuevo, mi hermano. Hace falta, tendrían que salirse del viejo sistema y unirse a la iglesia de Cristo, aquellas personas de aquel tiempo y nosotros hoy en día, ¿verdad? Así que entonces podemos desprender muchas enseñanzas de acá, ¿verdad? El vino necesita odres, toda espiritual, aún la más íntima y personal, crea sus formas de expresión. Y mayormente es así cuando se trata de una espiritualidad como la espiritualidad cristiana, que además de expresarse de una manera personal, se expresa de una manera colectiva. Los odres son necesarios, las formas y estructuras son inevitables. Así que, hermanos, hace falta una constante vigilancia para ver si las formas y las estructuras actuales son adecuadas o si ha llegado el momento de reformarlas. Esto nos conduce a una reflexión acerca de la necesidad de continuidad
y renovación en la iglesia. Sí, parece duro, ¿no? Pero es necesario. Dentro del pueblo de Dios, usted ¿es un odre nuevo o es un odre viejo? Es bueno para que usted y yo lo meditemos, para que lo reflexionemos. Y si llego a caer en el cuadro de que ya di de sí, bueno, debo dar paso a un odre nuevo. Así es la iglesia. Así toca en la iglesia. Es necesario evaluar la continuidad y la renovación. Es necesario, mi hermano, mi amigo, usted que nos ve, nos está escuchando, si usted quiere ser un odre nuevo y que la enseñanza de Cristo y Cristo mismo entren a usted, debe entregarle su corazón a Cristo para empezar a ser ese odre nuevo. Permítanme concluir con esta oración. Y si Dios lo permite, pues nos volveremos a encontrar. Por ahora, oremos. Señor, te damos gracias por el privilegio de abrir tu palabra y ahora pues gracias porque nos has dejado una gran enseñanza y un gran desafío para evaluar nuestra propia vida, Señor, y darnos cuenta si estamos aún con parte del bagaje viejo. Ayúdanos a desprendernos de todo ello y a entregarnos más a ti o por completo a ti para ser esos odres nuevos que ayuden al progreso y a la proclamación de tu reino. Y aquel que aún no se ha entregado a ti, dale ese privilegio, sea hoy o en un futuro, dale ese privilegio de entregar su corazón a ti con tan solo confesar que es un pecador y que reconoce a Cristo como su Salvador. Tú entrarás a Él, cenarás con Él y Él contigo. Tendrás comunión. Y pido, Señor, que eso se dé en aquellos que nos ven, en aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.